Y ahí también estaban los traumatólogos y le dijeron, el jefe le dijo, oye, mira, ¿sabes qué? Hay pacientes que las fracturas no les cierran. Quiero que estudies el metabolismo del calcio, el balance del calcio en esos pacientes, para ver si encontramos por qué en esos pacientes las fracturas no cierran, ¿no? Entonces le dieron esa misión y él dijo, bueno, voy a estudiar eso. Muy jovencito, recién salió de la facultad de química. Entonces lo primero que hizo fue buscar un grupo basal. Dijo, voy a ver el metabolismo del calcio en personas sanas, ¿no? Como para tener un punto de base donde ya después hacer otros experimentos, estudios. Entonces buscó personas que tenían problemas en la rodilla, artrosis y voluntarios sanos. Y dijo, voy a remediar, a igualar lo que pasa con los pacientes fracturados, es decir, que están en reposo por muchos días, ¿no es cierto?, muchas semanas, y luego voy a empezar a estudiar el calcio en ellos para ver pues qué pasa. Entonces busca el grupo basal y les mide el calcio, pero dije, bueno, voy a medir fósforo, nitrógeno, potasio y creatinina en estos pacientes. ¿Ya? Entonces le dice a la nutricionista, dime cuánto hay de cada uno de estos en su dieta, ¿no? Y yo lo voy a medir en la orina. ¿Ya? Y hace eso. ¿Y qué encuentra? Dice, en el calcio no pasó nada, no hubo ningún cambio entre lo que ingería y lo que salía, el balance era cero, todo bien. Pero en los otros, el nitrógeno, el potasio, la creatinina y el fósforo, encontró que había un aumento transitorio, ¿no? O sea, el balance era negativo, ¿me entienden? En la orina salía más de lo que entraba en los pacientes que se sometían a esto. ¿Sí? Y después, unos días bajaba y después otra vez recuperaba y se normalizaba todo. Pero fue consistente, o sea, sí encontró un aumento transitorio en los balances negativos de esos elementos. ¿Qué explicación le pueden dar? ¿Qué explicación le pueden dar? ¿Nada? ¿Alguien? A ver, sí. No entendiste ya. Son personas sanas. Y este doctor, Cuthbertson, los pone en la cama y dice, no te vas a mover, yo te voy a pagar plata aquí por participar en este estudio, pero no te puedes mover. En cama, como que estuvieras fracturado. ¿Ya? Y los tiene en cama y les empieza a medir todos los días, ¿no? Tiene el reporte del nutricionista, dice tanto de cada uno de estos, calcio, fósforo, estrógeno, y él mide en la orina. Junta la orina 24 horas y les va midiendo todos los días estas cosas: calcio, nitrógeno, potasio, fósforo y creatinina. ¿Ya? Y lo que él encuentra en sus resultados es de que el balance del calcio en las personas era normal, en estos pacientes, pero que los balances para todos estos eran negativos, es decir, que perdían por unos días, los balances de todos estos eran negativos. O sea, salía más de lo que entraba. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo interpretamos eso? ¿Qué pasaba cuando había un balance positivo de nitrógeno? ¿Qué estaba ocurriendo con la persona? A ver, los fósforos. Cuando un físico-culturista o un chico de medicina, estudiante de 4 años de la Católica, va al gimnasio, ¿no es cierto?, y tiene balances nitrogenados positivos, ¿qué significa? Que está ganando músculo, ¿no es cierto? Ya está. Ahora, ¿qué significa tener un balance nitrogenado negativo? Está perdiendo músculo, ya. Está perdiendo músculo, ¿correcto? Pues estas personas, por eso, ¿cuál es la conclusión del estudio? Se pierde músculo con el reposo. Bueno, no solo músculo, se pierde todos son moléculas intracelulares. O sea, de algún modo hay una degradación probablemente del músculo esquelético cuando una persona guarda reposo. Y de hecho, si yo los pongo a hacer reposo, ¿no?, sus músculos se van a atrofiar. ¿Sí? Así coman bien, van a perder músculo.
¿sí? El ejercicio te hace ganar y el reposo te hace perder, pero es transitorio y es poquito. ¿Correcto? ¿Sí? Estamos claros, ¿no? Yo les dije la conclusión, quería que ustedes me la dijeran. Muy bien. Luego Cuthbertson dice, bueno, ya estudié, no sé por qué está pasando eso, pero voy a ir más allá, pues me han encargado algo y vamos a ver qué encuentro. Entonces ahora ya busco pacientes con fracturas y a ver qué pasaba con su balance de ellos, ¿no? Entonces llegaban los fracturados y el rato que entraban, ¿no es cierto?, él empezaba su experimento, ¿no? Empezaba a medirles estas cosas, a juntar la orina, lo mismo que hacía con nosotros, a ver sus balances diarios. Pero eran pacientes fracturados. Y todos los días les hacía su balance, ¿no es cierto? ¿Y qué encontró? No hubo cambios en el calcio, igual el calcio dijo, pucha, ya, por gusto me mandaron esto porque ahí no pasa nada. Pero encontró que había un aumento notorio y significativo en la excreción de nitrógeno, fósforo, azufre, creatinina y potasio. ¿Cuál es la explicación? Denme una explicación. Una interpretación. Cuando uno hace un estudio y encuentra unos resultados, lo siguiente es interpretar, ¿no es cierto? A ver. ¿Ah? Macha. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la explicación? Sí, dime. Por la degradación misma del hueso, puede ser que aumente mucho más la expresión de esos. Claro, ella dice que cuando hay una fractura, se destruye tejido. Y ese tejido destruido, ¿no es cierto?, ese músculo degradado, ese hueso degradado, va a la orina y eso empieza a salir, ¿no es cierto? Puede ser, muy bien, excelente. Ya está, ¿ves? Ya está pensando. Muy bien, pero el tema es de que eso no solo lo veía él el día de la fractura, ni el día siguiente, digamos, sino lo veía muchos días después. Entonces, ¿qué estaba pasando? Y también hizo el cálculo, él dijo, ¿no? Si se fracturó, se rompió, él dijo, tanta cantidad de músculo se ha roto, o de hueso, y eso nos debe dar tanta cantidad de nitrógeno. Y se dio cuenta que era muy poquito lo que se destruía en el lugar del accidente contra lo que se estaba perdiendo. ¿Sí? ¿De dónde estaba perdiendo ese? Vamos a ponerlo, ¿no? Balance nitrogenado negativo significa que pierde músculo, ya. ¿Está perdiendo músculo este fracturado? Sí. ¿Y esa pérdida de músculo es solamente por el reposo? No, porque cuando reposa un poquito, ¿no? Y ahora perdió un montón. Entonces, ¿qué pasa? ¿De dónde está perdiendo ese músculo? ¿De dónde pierde músculo el que hace reposo? ¿De qué músculo? De todos los músculos, ¿no? De todos. ¿De dónde pierde músculo este fracturado? Ella dice eso. La teoría de tu compañera, su hipótesis es de que pierde del área dañada. Pero los estudios vieron que no, que era muy poquito lo que para explicar tanta pérdida. ¿De dónde se pierde? De todo. De todo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Vamos. Él concluyó que la pérdida de los constituyentes intracelulares podría representar una reacción generalizada del cuerpo. ¿Sí? Estaba asociada, esta reacción generalizada estaba asociada a una degradación del tejido magro, principalmente músculo esquelético. ¿Sí? Se está hablando aquí de una reacción generalizada en todo el cuerpo. ¿Sí? No solo en el lugar de la fractura. ¿Correcto? Entonces, cuando yo me fracturo, la reacción en mi cuerpo, hay aquí una reacción de una fractura, pero no solo es ahí, es en todo el cuerpo, ¿no?
Él no tenía manera de explicar eso, lo dejó ahí sus estudios, ¿ya? Este es good person. David Patton. Otros doctores, 1943, siguieron investigando esto, y ya con pacientes con otras operaciones, ya no fracturas, ¿sí? Y todos encontraron lo mismo, que cuando los pacientes se operaban, la operación es una injuria, ¿no? ¿Se parece a una fractura o no? Todo eso es trauma, ¿correcto? Es trauma, daño. O sea, un balazo, una quemadura, que te acuchillen o que te operen, finalmente. El cuerpo no entiende, ¿no? No dice, no, el doctor sí no va a reaccionar mi cuerpo, ¿no? Me está operando, el doctor me está abriendo la barriga. Él siente que es como que lo ataca un león, es lo mismo. El cuerpo reacciona de la misma manera, ¿ya? Entonces, lo que fueron encontrando es de que ya había una reacción sistémica, o sea, habían cosas que circulaban en nuestra sangre que generaban esa reacción. Y una de las cosas que estaban circulando eran los corticoides, ¿no? Que fue la primera hormona asociada al trauma o al estrés que se conoció, ¿no? Por siempre se conoce la hormona del estrés, a la del cortisol. Acá está su compañera, ¿no? Ustedes, uno de ustedes aquí, lo normal. ¿Se acuerdan? El equilibrio bonito, perfecto, ¿no? Entra, sale, recambio acá y todo cero, balance cero, felicidad. La rueda de un Mercedes-Benz, no sé qué. Máximo. Ya, Iván. ¿Qué pasa con Iván? Este no come nada, ¿no? Algo se recicla aquí, o come poco, digamos, ¿no? Pero el cuerpo se adapta, el metabolismo basal baja, ¿no? Esta rueda, la proteína que se degrada, ya no son 300 a 400 gramos, tampoco lo que se sintetiza, sino esta rueda se hace más pequeña, ¿no? Una rueda de bicicleta. Todo baja, es tipo metabólico, ¿no? ¿Correcto? ¿Para qué? Para ahorrar justamente el tejido muscular, tratando de que la pérdida en la orina del nitrógeno sea mínima, no degradar el tejido muscular, ¿no? Este es inanición. Y Hazari, ahora vamos a ver qué le pasa a Hazari. Hazari tiene una enfermedad. Y la desnutrición asociada a la enfermedad tiene dos componentes. Uno es el componente nutricional, no come bien, ¿sí? Que es lo mismo que Iván, ¿no? Iván tampoco come bien, porque no le da, porque si le diera comería mucho. Pero tiene esto en menos. Pero tiene este componente que no tiene Iván, inflamación. ¿Sí? La inflamación puede ser aguda o crónica. Entonces, esta combinación es desnutrición asociada a la enfermedad. La que tenía Iván se llama desnutrición asociada a inanición. ¿Correcto? Son cosas diferentes. Y esto nos lleva a estos dos desenlaces. Un pobre estado funcional, que ya lo expliqué, y a resultados clínicos adversos. ¿Qué es un resultado clínico? Creo que eso no sé con ustedes. ¿No dicen, no? ¿Qué es lo que más importa en los estudios en medicina, cuando investigamos? Las variables fuertes. Por ejemplo, yo quiero saber si un medicamento para la diabetes funciona o sirve. ¿Qué debo demostrar? Que baja la glucosa, ¿no? Ya está. Y luego yo digo, ¿y qué hay si baja la glucosa? ¿Cuál es el problema que baja la glucosa? Mejora su salud, ¿no es cierto? Podríamos notar. A lo que voy es de que, más allá de que baje la glucosa, lo importante es que el paciente viva más, ¿no es cierto? No muera joven. ¿Sí? Eso es lo que importa. Al sistema de salud, a la economía de un país, lo que le importa es que la gente no se muera joven. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los indicadores que para nosotros importan más? Mortalidad, morbilidad, que son complicaciones o enfermedades que vienen de ciertas condiciones, y calidad de vida.
Y yo cuando quiero ver si funciona un medicamento contra la diabetes, mido la glucosa, ¿sí? Porque la glucosa controlada se relaciona con una mayor esperanza de vida, menos morbilidad, menos mortalidad, mejor calidad de vida. ¿Correcto? Podría pasar que algún medicamento, alguna vez se hizo un estudio con un antihipertensivo, no recuerdo el nombre, que bajaba la presión mejor que todos. Pero cuando fueron a hacer los estudios, vieron que mucha gente se moría, tenía muerte súbita, porque bajaba mucho la presión y eso producía problemas. ¿Ya? Y entonces cuando fueron a ver si mejoraba la mortalidad o la morbilidad, no, porque por sus reacciones adversas, más bien aumentaba la morbilidad y la mortalidad. Y bajaba más la presión, ¿correcto? O sea, finalmente, más importante que la variable inicial es la variable final, mortalidad, morbilidad y calidad de vida. ¿Ya? Entonces, cuando digo resultados clínicos adversos, estoy hablando de eso, mortalidad, morbilidad y calidad de vida. Miren lo que pasa en Hazari. Cuando él está inflamado, el intercambio entre su pool de aminoácidos y su compartimiento no son 300 ni 400, como era en la estudiante de medicina. Él degrada 700 a 1000 gramos de proteínas y resintetiza, recicla 500 a 800. O sea, eso ya no es una rueda de Mercedes ni una rueda de bicicleta, es una rueda de camión, ¿no? El intercambio en la enfermedad, cuando hay inflamación, es así, es tremendo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, como ahí estamos bajo ataque, necesitamos producir otras proteínas. No necesitamos proteína del músculo en ese momento, necesitamos las proteínas inflamatorias, las proteínas que le sirven al sistema inmunológico. Entonces se degrada lo del músculo, viene para acá y se va a formar otras proteínas. Se movilizan los recursos, como una guerra, ¿no es cierto? En una guerra lo que más queremos es tener recursos disponibles para usarlos en el ejército. Entonces eso es lo que ocurre. Entonces él empieza a degradar proteína en grandes cantidades y también reformula otras, ¿no? Pero también eso hace que se pierda mucha más proteína en la orina, porque no todo se puede reciclar. Entonces si se destruye más, se va a botar más en la orina. Y digamos que él come, pero muchas veces no come también. Entonces, ¿cuál es el efecto neto de todo esto? Él está perdiendo, está movilizando mucha proteína, proteólisis, resíntesis, pérdida de la orina, poca ingesta, y esto es lo que baja. La proteína funcional. Se empieza a bajar, a bajar, a bajar. Y eso es lo que nos lleva a la muerte. ¿Se acuerdan lo que pasaba con Iván después del día 16? Que empezaba a comerse sus proteínas. Esto en Hazari ocurre desde el primer día. Desde el día número 1, él empieza a comerse su compartimiento proteico. ¿Ya? Y eso es lo que lo deteriora y lo lleva a la muerte. El metabolismo basal. Un tercio del metabolismo basal es para renovar proteínas, gluconeogénesis y síntesis de urea. Son las vías metabólicas que más consumen energía. Y un tercio es para el funcionamiento de la membrana. Y el otro tercio es para otras funciones de nuestro cuerpo. El 20% de la energía que producimos se la lleva el cerebro, el 20% el hígado y el 20% el músculo en condiciones basales. Esto cambia mucho en situaciones de enfermedad o de inanición también. En Hazari, el 50% del ATP que produce se va en las vías metabólicas, en producir otras proteínas, en gluconeogénesis, en síntesis de urea. O sea, sube mucho su requerimiento basal, su metabolismo basal, en vez de bajar como en Iván, sube, aumenta, ¿sí? Entonces él gasta per se más energía, necesita más gasolina que la estudiante de medicina y mucho más que Iván, ¿sí? Entonces, ¿en qué es diferente la desnutrición de Iván y de Hazari? ¿Ah? A ver, primera diferencia. La inflamación. En uno no hay inflamación y en otro hay inflamación.
Segunda diferencia. Aumento del metabolismo. En uno el metabolismo basal baja, en el otro el metabolismo basal más bien sube. Tercera diferencia. ¿Ah? Ya, correcto. Otra. La proteína funcional es mayor. La ruedita, ¿no? Entre el pool y el compartimento funcional. En Iván es una rueda de bicicleta, en Casari es una rueda de camión. ¿Correcto? Esas son las diferencias, ¿sí me entienden? Entonces, el deterioro funcional en Iván va a demorar mucho. En cambio, en Casari va a ser muy rápido, ¿no? Porque Iván se come sus proteínas a partir del día 16 y Casari se las come a partir del día 1. Entonces, los pacientes hospitalarios se clasifican así. O los enfermos, los pacientes enfermos, pacientes. Con riesgo de desnutrición o sin riesgo de desnutrición. ¿Sí? Un paciente que tiene una hernia, un fenómeno mecánico, llega al hospital, sí me duele, se me sale el bultito aquí, tal, no tiene inflamación, come bien, no tiene riesgo de desnutrición. ¿Correcto? Un paciente con cáncer de páncreas tiene riesgo de desnutrición. ¿Correcto? Pero no está desnutrido. Este paciente con riesgo puede volverse desnutrido. Y su desnutrición puede ser de tres tipos. No asociada a inflamación, ¿no? Con inanición, digamos que como el caso de Iván, pero hay enfermedades que entran aquí. Por ejemplo, ¿qué enfermedad entra aquí? ¿Ah? La anorexia, ¿no? No hay inflamación, hay solo inanición, por un factor psicológico. Ahora, también puede que el paciente esté inflamado. La inflamación puede ser leve, moderada o puede ser severa. La inflamación leve, moderada se ve en enfermedades crónicas. La artritis reumatoidea o todas las enfermedades autoinmunitarias. El paciente está inflamado, ¿sí? Y la inflamación se dirige hacia sus propios tejidos, ¿no es cierto? Y la inflamación severa se ve en condiciones agudas, graves. Son cuatro cosas aquí. Trauma, quemadura, sepsis, infección severa y traumatismo encefalocraneal. Y a mayor inflamación, la ruedita, ¿no es cierto? Acá la ruedita es la rueda de bicicleta, como Iván. Acá, digamos que es como una rueda de camión, ¿ya? Y acá es una rueda de tractor. ¿Entienden? Mucho más. O sea, ese intercambio proteico, la necesidad de proteínas es mucho mayor a mayor inflamación. Cuando un paciente se muere, vamos a hablar mucho del trauma para entender esto, para reforzar ese concepto, ¿ya? Vamos a ponerlo como un modelo del metabolismo del trauma, ¿ya? Trauma puede ser un accidente, una fractura, una operación, una quemadura también. ¿De qué se mueren los pacientes cuando sufren un accidente? En los primeros minutos se mueren de daños catastróficos. Se corta una arteria, ¿sí? Se le sale la mitad del cerebro. En las primeras 24 horas se mueren por daño cerebral, una inflamación muy severa del cerebro y bueno. Pero en los días o semanas después de que han sufrido el accidente, los pacientes mueren por falla multiorgánica. No superan el proceso inflamatorio asociado al trauma. Se puede agregar una infección, por ejemplo, pero uno de los principales componentes ahí, lo que lo lleva a la muerte es eso, ¿no? El compartimiento funcional se va perdiendo muy rápidamente y eso lo lleva a un deterioro de sus órganos y muere, ¿correcto? ¿Recuerdan? Esto es la llanta, ¿sí? Por eso muere, porque pierde músculo cardíaco, pierde el tejido hepático, pierde el tejido renal y sus órganos funcionan cada vez menos. Eso sumado a otros factores
a infección, a mala perfusión, etc., los lleva a la muerte. La infección, digamos, estos pacientes, todos los pacientes, todas las personas tenemos esta capacidad. Cuando nos pasa algo, un accidente, nos fracturamos o nos atacan, nos balean, etc., nosotros respondemos, nuestro cuerpo responde a eso, ¿ya? Es lo que le llaman la respuesta al estrés o a la injuria. ¿Y qué es la respuesta al estrés o a la injuria? Es una serie de eventos, ¿no?, adaptativos, organizados, predecibles, que ocurren después de que ocurre un trauma y que lo que buscan es maximizar la posibilidad de cicatrización y de sobrevivencia. ¿Okay? Entonces buscan que el individuo sobreviva a ese evento. A ver, sobrevivir a un balazo ¿es sencillo? Depende, ¿no? A un ataque con arma blanca. Depende de dónde venga. O sea, agárrate porque si sufrías un trauma, te podías morir, ¿no? Muy fácilmente. Te infectaba la herida y ya estabas hecho ya. Entonces, lo único que teníamos los seres humanos, en realidad lo único que tienen los animales superiores, porque esto es un mecanismo que compartimos con todos los animales superiores, es esto. ¿Sí? Una cebra que la ataca un león y que escapa, y que está toda arañada, mordida y toda ahí unas heridas terribles. Lo único que tiene es esto para sobrevivir, para cicatrizar, luchar contra las infecciones y sobrevivir. No tiene más. ¿Sí? No tiene más. Ya. Creo que nos vamos a quedar en estos experimentos aquí. 59. Y él agarró y dijo, leyó el trabajo de Cuthbertson, ¿no? De David Patton Cuthbertson, lo leyó y dijo, puta, ¿qué será que explica eso, ¿no? ¿Qué pasa que perdemos algo que va a la sangre y que nos hace perder músculo, ¿no es cierto? O que hace que destruyamos nuestro músculo. Y que los balances infecciosos sean negativos. Debe ser algo que fluye por la sangre. Ahí voy a buscarlo, dijo. Entonces agarró y hizo un modelo de un perrito. El perrito le dio anestesia general, ¿ya? Coma anestésico, no sentía nada. Y le hizo el experimento de la pierna aislada. Le separó la pierna y solo la mantenía unida al cuerpo por la vena, la arteria y el nervio ciático. ¿Ya? Luego colocó en la vena adrenal, colocó un catéter que recogía, que medía el cortisol. Y a ver qué pasa ahí. Entonces, empezó el experimento midiendo el nivel de cortisol en la vena adrenal y le puso un encendedor ahí. ¿Ya? Fuego, calor. ¿Qué pasaba con el cortisol? Inmediatamente se dispara el cortisol, ¿no es cierto? Eso ya lo habían visto otros investigadores. Y el nivel de cortisol se dispara y se queda alto por mucho tiempo cuando hay un trauma sostenido, una injuria sostenida. ¿Ya? Pero él quería ver otra cosa. Dijo, ¿cómo así, si yo le quemo la patita, la corteza suprarrenal empieza a secretar cortisol? ¿Cómo ocurre eso? ¿Ah? ¿Pero cómo? Pues cómo. O sea, ¿cómo llego desde acá, desde la panda? El perro está dormido anestesiado, ¿sí? ¿Cómo así? ¿Qué pasa aquí? ¿No? ¿Cómo así es que la respuesta aparece en otro lado lejos, ¿no es cierto? ¿Ya? Es como si esta es la pata del perro, ¿no? ¿Ya? Voy a prender fuego. Y el cortisol va a salir por la luz, ¿ya? Ya, listo. Cortisol. ¿Sí? Hay un circuito, correcto. Ya, quiero que me digan eso, ¿cómo es el circuito? Acá me lo pueden decir. Ah, doctor, hay un cable que viene acá y aparece, ¿no? Pues lo mismo. Explíquenme cómo así yo agarro, aprieto el interruptor acá y
aquí en la corteza suprarrenal empieza a producirse un montón de cortisol. No. ¿Cómo? Pues, ¿cómo? No. ¿Cómo? El estímulo sube por la médula. Ya, el estímulo sube por la médula. Ya, está subiendo. Sigue subiendo. No, pero dice que... Está en anestesia, en coma anestésico, ¿ah? ¿A dónde llega? Ya, al hipotálamo, ya. ¿Y qué pasa después? ¿Ah? La hipófisis se libera la ACTH. Ya, y después. Ah, está, ahí está. Eso pasa, eso quería que me digas. ¿Sí? O sea, hay un circuito que se mantiene intacto aquí, que está en el cerebro profundo y que cuando nos inhibe la corteza, ese circuito sigue funcionando. ¿Correcto? Entonces, va al hipotálamo, el estímulo nociceptivo, ¿no? Va a la neurohipófisis, a la hipófisis, se secreta ACTH, y eso a la corteza y eso al cortisol. Y el cortisol tiene sus efectos metabólicos. ¿Sí? Por eso, cuando ECDA le corta el nervio ciático, aquí le corta el nervio ciático, el cortisol, que normalmente debería mantenerse elevado, empieza el caer. ¿Sí? Y después él le vuelve a prender el fósforo al carrito en la pata, aquí le vuelve a poner fuego, y el cortisol, ¿qué pasa? No aumenta. ¿Por qué no aumenta? Porque ya no hay vía, se cortó el circuito, es como que yo cortara por encima ahí el interruptor, el cable, y ya no ocurre la luz, ¿correcto? Ya no. Pero la luz sí se puede prender, como lo demostró, le dio ACTH por la vena al perrito y el cortisol empezó a secretar, porque le dio la hormona que le estimula. Pero ya no venía de la hipófisis, sino venía de fuera, ¿no es cierto? Externo. ¿Ya? Entonces, lo último, ya para ir. Cuando ocurre el proceso de daño, la injuria, ¿sí? Se activan tres sistemas. Uno es el eje hipotálamo, hipófisis adrenal. ¿Sí? Las hormonas son los efectores circulantes del sistema nervioso central. ¿Sí? El sistema nervioso puede llegar a cualquier parte de nuestro cuerpo por sus terminaciones nerviosas, pero también puede llegar a través de las hormonas circulando por la sangre. ¿Correcto? Es parte de una respuesta integrada, neurohumoral. Primero, hipófisis adrenal, ¿correcto? El eje neuroendocrino se llama eso. Segundo, el eje simpático adrenal. ¿Sí? ¿Cuáles son las hormonas de ese sistema? Adrenalina, no la adrenalina. También van a la suprarrenal, ¿no? Pero van a la médula. Y la médula es la que produce las catecolaminas que tienen sus propios efectos metabólicos.